Argentinos todos. Llegó el día de mejor porvenir para la patria. A vosotros cumple ahora el noble esfuerzo de levantar del suelo ensangrentado el pabellón de Belgrano, para enarbolarlo gloriosamente sobre las cabezas de nuestros liberticidas enemigos. Así resonaba la convocatoria del caudillo catamarqueño a la batalla de Pozo de Vargas, pues, en los tiempos de la Guerra del Paraguay, no todos fueron socios de la infamia. Felipe Varela, caudillo de los pueblos del sur, alzó su voz contra los poderosos de este y de aquel lado de las fronteras imaginarias. Si te interesa conocer la historia del Quijote americano y la última gesta de las montoneras americanas, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la gloriosa batalla que lideró Felipe Varela y sus heroicos gauchos. Sin más preámbulos, comencemos. Felipe Varela fue un estanciero y militar argentino, caudillo norteño nacido el 11 de mayo de 1821 en Huachcama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca. Luego del sangriento asesinato de Peñalosa, Varela debió huir logrando refugiarse en Entre Ríos, sirviendo bajo las órdenes de Urquiza, pero un año más tarde volvió a Chile, donde se puso en contacto con la llamada Unión Americana, una red de corresponsales intelectuales de esa época que acusaba al Brasil y al gobierno argentino por causar la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza. Ya en Chile, recibe noticias de las levas forzosas de voluntarios que eran conducidos engrillados al frente. La guerra era terriblemente impopular y los contingentes de voluntarios se sublevaban y, como en los viejos tiempos, tomaban las lanzas para libertar los paisanos que eran capturados y obligados a marchar al frente. En Mendoza, los soldados mandados a recapturar los fugados, que al grito de «¡Viva la Santa Federación!» se habían liberado uniéndose a la montonera. Varela no puede quedar indiferente a esto y hace vender su estancia para comprar algunas armas, entre ellas 2 cañoncitos a los que llamará Los Bocones y con 100 gauchos y una banda de música cruza los Andes. En poco tiempo tiene un ejército de 4000, porque paisanos de todos lados se le unen en su campamento de Jáchal, montados en su mejor caballo y llevando la vieja lanza con la que siguieron al Chacho y los más viejos a Facundo Quiroga. Para los hombres del interior estaba claro que la del Paraguay era una guerra fratricida. La impopularidad de la guerra, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Ante esta oposición generalizada, el gobierno de Mitre decidió lanzar una violenta represión y obligar a los revoltosos a incorporarse al ejército como sea. Pero en el interior del país se veía más como hermanos a los paraguayos que a los propios porteños, amigos de los ingleses y enemigos de las culturas del interior. Sarmiento, en carta a Mitre, supo expresar con honestidad brutal su desprecio por el pueblo paraguayo y, con él, por los pueblos de toda América. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón. En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Le escribía Sarmiento a Mitre. Frente a tanta injusticia e hipocresía surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama reseñando las causas de la guerra y llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Desde 1867 a 1969 Varela mantuvo al noroeste en rebelión ayudado por caudillos de otras provincias importantes, tales como los hermanos Juan José Saá y José Felipe Saá, de San Luis y Ricardo Videla, de Mendoza, cuyas tropas estaban integradas por montoneros chilenos y argentinos. Varela estaría encargado de alzar las provincias occidentales, mientras los Saá y Videla avanzarían hacia el litoral, donde esperarían sumar algún dirigente federal. Felipe Varela dirigía y coordinaba desde La Rioja todos los movimientos. El 4 de marzo de 1867 sus tropas vencieron en la batalla de Tinogasta al gobernador catamarqueño Melitón Córdoba, ocupando luego de la victoria los departamentos occidentales de Catamarca con una fuerza de 2000 hombres. Tras toda esta revolución, los 2 batallones con los que había partido Varela de Chile se habían transformado en miles de hombres, llegando casi a sumar 5000 montoneros. Debido a la inminente amenaza de Varela y sus tropas, Mitre, que estaba al mando de los ejércitos aliados al Paraguay, debió regresar a Rosario para organizar los ejércitos con los que hacerle frente.
En la madrugada del 1 de abril las fuerzas de los montoneros y sus aliados fueron derrotados por Arredondo y sus tropas en la batalla de San Ignacio, a orillas del río Quinto, en la provincia de Córdoba. Después de este combate Varela se encontraba rumbo a Catamarca y al enterarse de que Taboada había ocupado La Rioja, decidió regresar. Varela cometió el error de combatir fuera de la ciudad con la intención de reducir daños civiles sin tener en cuenta el aprovisionamiento de agua en ese desierto, y donde Taboada aprovechó su error, colocando sus tropas en el llamado Pozo de Vargas, única fuente de agua entre Catamarca y La Rioja, y allí esperó a Varela. Al llegar Varela decidió que no podía seguir sin dar agua a sus hombres y decidió atacar. Es de mañana. El sol riojano se levanta sobre un mar de lanzas federales. 5.000 gauchos esperan, tan ávidos de batalla como sedientos. Se forman en 4 bloques. A unos pocos kilómetros en línea recta se divisan otros miles de soldados con rifles Remington, recién comprados con empréstitos ingleses. Varela se pasea por delante de la montonera. Sus soldados se quedan en mitad del camino y los caballos están débiles. El viento con polvo no presagia lluvias para ese día y llevan días sin encontrar qué beber. El único pozo de agua se encuentra detrás del enemigo. Tiene, forzosamente, que atacar. Por su memoria pasan las imágenes de la cabeza del Chacho Peñalosa en una pica, la miseria a cual Buenos Aires ha sometido a los pueblos del interior y las matanzas en Paraguay. Felipe Varela da la orden y la polvareda se levanta. Es el 9 de abril de 1867 y así inicia la batalla de Pozo de Vargas. La Unión Americana se bate a punta de lanza contra el imperialismo anglo-porteño. Luego de su derrota, Varela optó por no regresar a Chile y, reuniendo a todos sus hombres con los dispersos del ejército de Saa, decidió adoptar una técnica de guerrilla ubicándose en el monte, desde donde hostigaría a las fuerzas de sus adversarios, viéndose favorecido por su conocimiento del terreno. Aunque el caudillo federal sostuvo unas cuantas escaramuzas mientras escapaba hacia Bolivia, el de Pozo de Vargas fue el último gran combate de las guerras civiles argentinas. Varela murió de tuberculosis en Chile 3 años después, a los 49 años. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.